Es verdaderamente extraordinario el considerar que comenzó la expansión a los pocos años de la fundación. Los primeros años quedarán siempre como un secreto entre Dios y nuestro fundador, un secreto de amor concretado en mucha oración, en muchísimo sacrificio, que no disminuyó porque fue hasta el final de los tiempos, hasta el final de su vida, con la misma intensidad o increscendo. Yo recuerdo haber oído a los primeros miembros del Opus Dei que cuando se refería al Opus Dei cómo sería a través de los años, decían que parecía que lo tocaban con las manos. Los comienzos de la labor de la obra en Barcelona fueron durante los años 40 y 41, en que empezaron a venir de Madrid algunos miembros para hacer proselitismo. Yo entonces pertenecía a una asociación religiosa y pude ser testigo de las incomprensiones, incluso de las persecuciones que sufrieron estos primeros que se acercaron a la obra. Mi hermano, que se acercó a la obra en aquellos momentos, tuvo que padecer directamente esta contradicción. En muchos otros, no solo mi hermano, sino muchos otros tuvieron que sufrir esta incomprensión, estas persecuciones, y las llevaron muy bien. Las llevaron con una gran serenidad, con una gran paz, lo que dio mucho consuelo al fundador de la obra cuando se enteró de que no murmuraban, de que ni siquiera, para no faltar a la caridad, ni siquiera hablaban de este tema entre ellos. Y esto es lo bueno de nuestra vida de hombres, que somos pequeños. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Desde el primer momento me impresionó el recogimiento del Padre, la santidad, cómo trataba al Señor, cómo hacía la genuflexión, y la forma tan bonita de plantear la santidad sin rebajarla, con todas las exigencias, pero asequible a todas las personas. Fui a hablar con él por delicadeza, porque me habían combinado con él una entrevista, y en poquísimas palabras me explicó lo que era el Opus Dei. Pocos meses más tarde se consiguió en Madrid, en la calle de Jorge Manrique, un chalecillo para empezar para tener ya el primer centro que las mujeres del Opus Dei tendríamos en el mundo. Allí fui, el número era reducidísimo de los que estábamos allí, no se podían contar con los dedos de una mano y sobraban. En la casa estaba, el inmueble estaba prácticamente vacío, pero cuando llegó nuestro padre y le vimos y nos dijo que estaba muy contento porque habíamos tenido fe. Fe es creer lo que no se veía y realmente era muy poquito lo que se veía. Y que si éramos fieles a aquellas primeras hijas suyas, soñáramos y nos quedaríamos cortas, entonces ya no veíamos un inmueble vacío, ni muy pocas vocaciones, sino que veíamos el mundo entero que nos estaba esperando, con todas las actividades en todos los campos que Monseñor Escrivá nos enseñó a descubrir. Nuestro padre tenía un gran amor al sacerdocio en general, a los sacerdotes, por lo tanto. Y entonces el Señor le hizo ver si es lo mismo. Si los Opus Dei quieren santificarse santificando en su trabajo profesional, pues los sacerdotes tienen un trabajo profesional también, que es su ministerio sacerdotal. Me da mucha alegría ver a hijos sacerdotes, hijos seglares, porque somos iguales todos. Todos tenemos alma sacerdotal. Todos tenemos la misma entrega. Todos tenemos la misma vocación. En el Opus Dei no es más que un fenómeno teológico, un fenómeno ascético, un fenómeno jurídico. Un único fenomeno. Erano come metà giugno del 1946,
A mediados de junio de 1946, nuestro padre se dio cuenta de que era urgente, imprescindible diría, hacer un viaje a Roma para conseguir de la Santa Sede las aprobaciones necesarias para que la obra pudiera desarrollar su labor en todo el mundo. Yo vine en realidad cuando él ya llevaba en Roma desde junio del 46, y yo llegué en los primeros días del 47, precisamente a este mismo apartamento de la plaza de la Città Leonina. Y recuerdo que me contaron, incluso él mismo, y en alguna ocasión lo ha dicho, que la noche que llegó de España, que fue el 21 o el 22 o el 23 de junio del 46, en esta terraza donde estamos, y de la que se ve perfectamente el Palacio Vaticano e incluso la habitación donde trabaja el Santo Padre, que trabajaba también durante la noche y se veía su luz encendida. Aquí nuestro padre se arrodilló y pasó la noche, toda la noche en oración. Decían que habíamos llegado con 100 años de antelación, y el fundador de la obra comentaba: es imposible esperar 100 años, porque hay muchas almas que están llamando a la puerta para entrar en la obra, y la obra debe tener todas las aprobaciones necesarias para hacer su labor en medio de la gente. De hecho, el 2 de febrero del 47, justamente al día siguiente de mi llegada a Roma, salió la Provida Mater Ecclesia, que era una constitución apostólica del Papa, en la que se vislumbraba ya lo que podía ser el inicio del camino de la obra. La primera vez que estuve con Monseñor Escrivá fue aquí en París en 1960. Había leído Camino y me había parecido un libro exigente, estimulante pero exigente, y me imaginaba que su autor, el fundador del Opus Dei, sería totalmente distinto. Quedé muy sorprendido la primera vez que le vi al hallarme ante una persona extremadamente cordial, extraordinariamente vivaz, con un gran calor humano y que me trataba como un hijo, lo que era, un hijo espiritual. Tenía un gran amor por Francia y lo manifestaba. Pienso que en este amor hacia Francia, y esto lo he entendido más tarde en su deseo de venir a París ya desde 1936, deseo que no había podido realizar, estaba su preocupación por la universalidad de proyectar el Opus Dei a todos los continentes. Escuchando al Padre descubríamos la verdad de la vocación cristiana, la grandeza de esta vocación cristiana y de todas sus consecuencias. Después de haber oído hablar varias veces al Padre, deseé conocerlo personalmente y me lo presentaron. El mismo fundador del Opus Dei me había preguntado si quería ir a los Estados Unidos, y yo le respondí inmediatamente que estaría encantado de hacerlo. Don José Luis Múzquiz y yo preparamos los documentos para venir a este país. El día que salimos de Madrid, el fundador del Opus Dei estaba a punto de irse al norte de España. Nos recibió hacia mediodía para darnos la bendición de viaje. Y creo que recuerdo aproximadamente las palabras que nos dijo: encontraréis terreno duro, con zarzas y espinas, y tendréis que meter vuestra alma en el trabajo como el campesino que mete el arado en terreno árido. Tengamos en cuenta que Austria estaba todavía ocupada por las tropas aliadas cuando en 1955 el fundador del Opus Dei llegó a Viena por primera vez. Nuestra ciudad estaba dividida en 4 sectores y las calles estaban llenas de soldados soviéticos. A pesar de todo, nuestro padre proyectaba ya la expansión del apostolado en los países cercanos del este, partiendo desde Austria, ya que Austria sería la puerta hacia el este europeo. 2 años después, los primeros miembros del Opus Dei llegaron a Austria y Monseñor Escrivá les dio, y a todos aquellos que posteriormente participaron en esta aventura, la fe segura de que un día estos pueblos se liberarían del comunismo.
Hoy, el Opus Dei ha comenzado ya a desarrollar su apostolado entre los checos, los eslovacos, los húngaros, los croatas. En este sentido, me viene a la